versículo 27. ¿Lo tiene? Génesis capítulo 25, 20. Leemos la palabra del eterno Dios, Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú, porque venía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, diga conmigo esa palabra, cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este tu día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júrame en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Levanta tu mano derecha, dile: gracias, Señor, por esta palabra. En esta tarde yo creo que recibo una palabra que viene del cielo, en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento. No vendas tu primogenitura. Ese es el tema de hoy. No vendas tu primogenitura. Pero antes de hablar sobre la primogenitura, quiero hacer un pequeño análisis de esta historia. Dice la Biblia que los niños crecieron y Esaú se dedicó a la caza. Era un hombre de campo, le gustaba cazar. Pero Jacob era varón quieto. Isaac amaba a Esaú porque comía siempre de lo que Esaú cazaba. Y en cambio, la madre, Rebeca, amaba a Jacob. Y Jacob era quieto, era varón quieto. Nosotros podemos darnos cuenta aquí cómo ya desde ahí hay una separación entre ellos. El padre, dice, amaba a Esaú, como que había una preferencia a Esaú. Y de parte de la madre había una preferencia a la vida de Jacob. Esto es algo que normalmente ocurre, pero que no debería de ocurrir. Porque en la familia y en la casa los hijos deben ser amados y queridos y atendidos de la misma manera. Todos. No debería de haber preferencia. Este es un error que muchas veces cometemos y cometen los padres. Dar preferencia al uno, dar preferencia al otro. Incluso es un error comparar a un hijo con otro. ¿Me escuchó esa parte? Es un error comparar a un hijo con otro. Por ejemplo, mira a tu hermano, él sí estudia, él sí se prepara, él hace esto, él hace el otro. Y algunas veces usamos palabras groseras y palabras hirientes. Y le decimos al otro: tú eres tonto, tú no vales, tú no sabes, pero mira a tu hermano, él sí estudia, él es inteligente. Eso es un error. Porque primero tú tienes que saber, así como Esaú y Jacob eran distintos, diga, eran distintos. Todos tus hijos, así tengas 10 hijos, serán distintos. Ninguno será igual al otro, ninguno. El uno será más inquieto que el otro, el uno será más quieto que el otro. Así es, los temperamentos vienen genéticamente y son diferentes. Ninguno de los que estamos aquí somos iguales, ninguno. Ni ahí, ni así tú tengas un hermano gemelo, un hermano mellizo, no importa. Igual tú serás diferente. Dios nos hizo diferentes. Nuestras huellas digitales son únicas. Nadie tiene tus huellas digitales.
Nadie, absolutamente nadie. Y aunque tu hermano tu hermano crezca en tu misma casa, con los mismos padres, con las mismas enseñanzas, somos diferentes. Y eso es lo que tú tienes que entender como padre. Todos los hijos son diferentes. Por eso que el uno es terremoto y el otro es bonanza. Y tú no tienes por qué discriminar al que es más inquieto que el otro. Tú tienes que entender que Dios nos hizo así. Dios nos hizo diferentes. Ninguno de los que estamos aquí somos iguales. De hecho, una de las características de las personalidades es que cada uno tiene su propia personalidad. De hecho, un niño, aunque se críe bajo la misma sombra de los mismos padres, tendrán personalidades diferentes. Desde que nace, tienen temperamentos diferentes. Esaú era diferente a Jacob. Los padres tienen que aprender a amar a los hijos con sus diferencias. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, no significa que tú tienes que comparar. Es un error comparar a un hijo con el otro. Lo voy a repetir porque yo quiero que este pensamiento quede en tu mente y en tu corazón. Es un error comparar a tus hijos. Es un error decir, mira a él, mira al otro. No, porque al uno estarás empoderando y al otro los estarás destruyendo. Cuando tú empiezas a comparar, tú ya estás cometiendo un error gravísimo y los estás marcando. Porque no hay una persona más poderosa en la tierra para un hijo que sus padres. Las palabras de los padres hacia los hijos marcan la vida de los hijos. Lo que puede decir el maestro va a marcar, pero nada va a marcar más que las palabras que son dichas de parte de sus padres. Entonces tenemos que aprender a amar a los hijos con las diferencias. Aceptarlos, diga conmigo, aceptarlos. Ojo, tenemos que aprender a amarlos, a quererlos y aceptarlos con sus diferencias. Ni uno es más ni otro es menos. No, solo son diferentes. El uno se dedica a la casa y el otro es quieto, temperamento flemático, y el otro es colérico, sanguíneo. Somos diferentes. Pero padres, escucha bien, así como Dios no hace acepción de personas, tú tampoco puedes hacer acepción de personas en tu casa. Así que levanta tus dos manos, di conmigo, no debemos de hacer acepción de personas. Diga, todos los hijos hay que amarlos y aceptarlos como son. ¿Cuántos aplauden al Señor? Porque esto es poderoso. Quiero que quede en tu mente. Te voy a decir esto y escúchame por favor, porque mientras yo leía estos versículos, yo veía que aquí hay enseñanzas poderosas. Cuando tú haces diferencia entre un hijo y otro, escucha bien, tú crías con resentimiento a uno o crías con resentimiento a los dos. Cuando tú haces diferencia, el uno se sentirá amado y el otro se sentirá rechazado. Y aunque tú no lo quieras creer, hoy ese niño no te dice nada. Porque no puede decir, pero cuando él crezca, todo lo que tú hayas depositado en él va a salir a relucir. ¿Me escuchó lo que estoy diciendo? Todo lo que tú hayas sembrado en él, porque tu hijo es como un depósito y tú vas depositando lo bueno o lo malo. Entonces tú vas a hacer que el uno crezca resentido, que crezca con odio, que crezca con venganza, incluso con rechazo de un hermano hacia otro hermano. Yo conozco gente que tiene resentimiento al otro hermano. Una vez escuché a alguien que dijo, la verdad, yo le tengo resentimiento a mis padres y le tengo resentimiento a mi hermano, porque él fue el preferido, a él sí todo, a él todo, conmigo nada, a él le daban de todo, con él salía, a él le daban amor, a él le daban afecto, a mí no. ¿Ves? El resentimiento queda. Muchas de las veces. Entonces ese error no podemos cometerlo como padres. Si tú le compras al uno juguete, tienes que comprarle al otro juguete. Y si no le vas a comprar a los dos, no le compres a ninguno. ¿Cuántos entendieron eso? Hermano amado, no podemos hacer eso. Y escucha otro error que cometen los padres. Muchas veces empezamos cuando, por ejemplo, tú tienes un hijo y tu hijo es el primogénito. A veces los primogénitos son los que más sufren.
Porque primero tú le das amor y cariño porque es el primero, pero cuando ya crecen y viene el segundo y viene el tercero, tú lo pones de niñero o de niñera. ¿Aló? Y no solamente eso, sino que no importa si el niño menor tiene la culpa, siempre el mayor tendrá la culpa para ti. No importa si el niño pequeño está haciendo berrinche y se está portando mal. Como él es el mayor, él tiene que ceder, él tiene que perder, él será el malo y a él le pegas. ¿Aló? Eso es un error. Tú no puedes hacer eso. Son errores que la gente comete como padres. No podemos hacer eso. No, tú al niño pequeño, por más pequeño que sea, si él tiene el error, tienes que corregirle con amor. Porque no puedes hacer acepción de persona. Tú tienes que amar a los dos, empoderar a los dos. Y presta atención a esto. Ninguno es más inteligente que el otro. Todos dos son inteligentes. Dijo Einstein que todos los seres humanos somos un genio. El problema es cuando te dedicas a lo que no, en lo que no eres un genio. ¿Cuántos están acá? Es como que a Messi lo hubieran puesto a dar clases, por ejemplo, y tal vez no es su fuerte, ¿ves? Pero Messi en el deporte es un astro, es un hombre que juega muy bien. Es como que si hubieras puesto a jugar a Maradona de pronto vóley o otro tipo de deporte, tal vez no hubiera dado porque no era su potencial. Tú tienes que descubrir en tus hijos qué potencial tienen. No tendrán los dos el mismo potencial y si lo tienen, gloria a Dios, pero si no, no importa. Lo importante es que al uno lo desarrolles en su potencial y al otro también lo desarrolles en su potencial. Como padres tenemos que descubrir el potencial que tienen nuestros hijos. Oh, ¿cuánto me dicen amén a eso? Diga conmigo, todos somos un genio. Levanta tu mano derecha, di conmigo, todos somos genios. Todos somos inteligentes aquí. El problema es cuando tú te dedicas a lo que no eres un genio. Nosotros, mira, mi amado, no podemos hacer todo de la misma manera. Hay áreas en las que tú eres fuerte y es ahí donde tienes que empoderarte y hacer las cosas bien. Entonces yo te motivo como padre, escúchame bien, a no discriminar a ninguno de ellos. Los dos son inteligentes, los dos son tus hijos, los dos son tu sangre y carne. A los dos hay que amarlo, a los dos hay que quererlo para que ellos crezcan, amándose y queriéndose y entendiendo que las reglas es para todos. Aplaude al Señor si crees esa palabra. Ahora, escúchame bien. Dice la Biblia que Esaú era un hombre de casa. Un día salió a cazar como siempre. Salió al campo, fue a cazar. Y cuando él regresa a su casa, ¿cómo regresó? Cansado. Esaú era el primogénito. Diga conmigo, Esaú era ¿qué? Era el primogénito y él llegó del campo cansado, agotado, exhausto. Yo creo, hermano, que Esaú llegó muy cansado, no cansado, muy cansado. Ahora, ¿qué hace Jacob? Jacob estaba en la casa y había cocinado. Y Jacob parece ser que él cocinaba bien. Jacob cocinaba bien. Ahora llega Esaú cansado, agotado, exhausto. Y Esaú comete un error. Diga, comete un error. Dígalo otra vez, comete un error. ¿Sabe cuál es el error de él? Ve, dice la Biblia, ese guisado que hizo Jacob. Y cuando lo ve, ¿cómo llegó Esaú? Cansado, agotado y con hambre. Esaú tenía mucha hambre. ¿Y qué le dice Esaú a Jacob? Jacob le dice a Esaú. Primero Esaú le dice, dame de comer. Jacob le dice, yo te voy a dar de comer. Pero hagamos algo, hagamos un trato. Véndeme hoy tu primogenitura. ¿Qué le pidió que le venda?
Le digo, yo te doy de comer, pero véndeme tu primogenitura. Ahora, ¿qué representaba para el pueblo judío la primogenitura? ¿Qué representaba? Tres cosas. Primero, el primogénito tenía como privilegio, después de la muerte de su padre, asumir el liderazgo de la familia. En otras palabras, si Isaac moría, Esaú quedaba como el líder y como la cabeza de la familia. Eso para la cultura judía era un gran privilegio. Ahora no es tan importante, pero para la cultura judía era muy, pero muy importante. Ahora, primeramente, eso representaba la primogenitura. Lo segundo que representaba era heredar todos los bienes del padre, pero de una manera doble. ¿Cuántos escucharon eso? ¿Cómo iba a heredar? Doble. El primogénito merecía doble. Por decir, son 5 hijos, todos recibían una tierra. Él, por ser el primogénito, iba a recibir ¿cuánto? 2. Ese era el segundo privilegio. Y el tercer privilegio que un primogénito heredaba, escúcheme bien, era la bendición del Padre que fue dado a Abraham de parte de Dios. En otras palabras, el tercer privilegio era la bendición de Dios a través de su Padre. Tú tienes que saber que antes, en el antiguo pacto, la bendición del Padre representaba la bendición de Dios. ¿Cuántos me están entendiendo esto? Entonces, 3 cosas que el Padre no le podía dar a los demás. Solo era ¿para quién? Para el primogénito. El Padre no podía darle esa bendición a todos los hijos. Solo al primogénito. Entonces el primogénito tenía la bendición de recibir doblemente la herencia. Tenía el privilegio de recibir la bendición del Padre, que era la misma bendición de Dios. Era grande ese privilegio. Y lo otro era suceder o asumir el liderazgo como el jefe de la casa y de la familia. Sin embargo, Esaú llegó cansado, llegó agotado, llegó con mucha hambre. Jacob quería lo que era de Esaú. Jacob dijo, véndemelo. Yo pienso que Jacob siempre estuvo pensando, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? Yo quiero lo que tiene él. Yo quiero lo que tiene él. Yo me imagino que Jacob siempre pensó eso. Hasta que llegó cansado, llegó agotado y le dijo, cambiémoslo, hagamos negocio. Yo te doy de comer, pero véndeme tu primogenitura. ¿Qué dijo Esaú, mi hermano? Diga conmigo, Esaú cometió una locura. Dígalo fuerte, predique conmigo. Me gusta que usted predique. Diga, Esaú cometió una locura. ¿Qué dijo Esaú? Me voy a morir, dijo. Mire este pensamiento. Me voy a morir igual. ¿Y para qué me va a servir la primogenitura? ¿Sabe lo que hizo? Se la vendió. ¿Y se la vendió por cuánto? Por un plato de lenteja. Tantos privilegios que tenía Esaú. Ser el líder de la casa, recibir doblemente la herencia, la bendición de Dios a través del Padre. Pero Esaú locamente cambió tantos privilegios por un plato de lenteja. Porque estaba cansado. Honestamente, Esaú yo creo que entró en una manía o en una euforia. Porque en ese momento él pensó y dijo, tengo mucha hambre, quiero comer. ¿Qué me importa si mañana me puedo morir? Ese pensamiento tú nunca puedes tenerlo en tu mente. Tú nunca puedes decir, ¿para qué voy a trabajar si yo mañana me voy a morir? ¿Para qué voy a construir si mañana me voy a morir? ¿Para qué voy a tener un carro si mañana me voy a morir? La gente que tiene ese pensamiento tiene una mente mediocre y vive mediocremente. Dijo Martín Lutero, tú tienes que vivir en santidad como si Cristo llegase hoy mismo. Pero tienes que hacer proyectos en la vida como si Cristo regrese en 1000 años. O sea,
Tú no puedes tener esa mentalidad. Mañana me voy a morir. Tú vivirás hasta cuando Dios quiera. Y nunca en la vida construyas algo solo pensando en ti. Piensa en ti, pero también piensa en tus futuras generaciones. O sea que es importante proyectarse, pensar. No puedes pensar como Esaú. Mañana me voy a morir. ¿Para qué voy a estudiar? Esa era la mentalidad. De hecho, un tiempo nos sembraron esa mentalidad. ¿Para qué vas a estudiar si Cristo viene ya? ¿Para qué vas a leer? ¿Para qué vas a entrar a la universidad si Cristo viene ya? Mira, Cristo no ha venido todavía. Y escúchame bien, esa mentalidad de que mañana me voy a morir, no la puedes tener. Tienes que hacer proyectos de vida de por vida. Tienes que planificar, tienes que querer avanzar, crecer. No puedes tener la mentalidad que tuvo Esaú. Pero ahora escúchame bien. Esaú vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Vendió su herencia. Vendió la bendición de Dios. No le importó. Dice Génesis que él menospreció su primogenitura. Yo te quiero decir algo en esta noche. Tú no puedes ser como Esaú. Pero hay mucha gente que vende su primogenitura por un plato de lentejas. Hay gente, hay padres, hay hombres que por un momento de placer, por un momento de tener relación sexual con otra mujer que le gusta, muchas veces vende la familia. ¿Cuántos me están escuchando eso? Tienen el privilegio de tener una casa, de tener una esposa que le ame, de tener una familia, de crecer, de morir en familia, pero no les importa. Venden ese privilegio por un momento de placer. Hay gente que menosprecia la bendición de Dios. Hay gente que le está sirviendo a Dios. Tiene el llamado de Dios para servir. Pero viene la tentación, viene la carne, viene el placer, el deseo, y lo venden por su llamado, la unción que Dios le dio, el privilegio de servir a Dios. Lo venden, lo menosprecia por un momento de... Y tú tienes que saber una cosa: el placer dura minutos. Lo voy a repetir: el placer dura, pero la bendición que Dios te da y que te ha dado y que te quiere dar y que ya lo tienes, dura toda la... No, vuélvelo a decir, levanta tus manos, diga conmigo: el placer dura minutos, pero lo que Dios me ha dado, dígalo fuerte, lo que Dios me ha dado dura toda la vida y hasta por la eternidad. ¿Cuántos aplauden fuerte al Rey? ¡Aleluya! Cuando dice gloria a Dios, mira a alguien y dile: no vendas por un plato de lenteja los privilegios que Dios te ha dado. ¿Cuántos decimos amén a eso? ¿Cuántos tenemos privilegios de Dios en nuestras vidas? Tú tienes familia, tienes una esposa que te quiere, es un privilegio. Tú eres salvo. ¿Cuántos son salvos? ¿Cuántos le sirven a Dios? No puedes vender ese llamado por un plato de lenteja. No puedes vender. ¿Cuánta gente está sirviendo a Dios y por un minuto de placer vende todo y pierde todo? Porque eso es otra cosa que ocurre. Cuando tú te vendes al placer y vendes privilegios de Dios sobre tu vida, por un momento de placer pierdes todo. Oh. Y yo pregunto: ¿vale la pena? ¿Vale la pena? Tantas bendiciones que Dios nos ha dado, privilegios que Dios nos ha dado. Qué privilegio es estar en este lugar. ¿Cuántos dicen amén? Qué privilegio es venir a este lugar y alabar a Dios con libertad. Amén. Qué privilegio. ¿Y vas a vender todo este privilegio por un plato de lenteja? No, el plato de lentejas te lo comes, te saciaste y se acabó. Las consecuencias son grandes y negativas. Pues yo te quiero motivar en esta preciosa tarde a amar lo que Dios te ha dado. Yo te quiero motivar en esta tarde a que valores lo que Dios nos ha entregado. Dios nos ha dado la salvación, hay que valorarla. Yo dije que Dios nos ha dado la salvación y hay que valorarla. Yo dije que Dios nos ha dado la salvación y hay que valorarla. Pero Dios también nos dio la unción. ¿Cuántos tienen la unción de Dios? El poder de Dios.
el llamado de Dios. Dios, todo eso Dios te lo dio. No lo puedes vender por un plato de lenteja. ¿Cuál fue el problema de Saúl? El problema de Saúl, ¿sabes cuál fue? Que él vivía en activismo y se cansó. ¿Sabes por qué la gente vende su primogenitura por un plato de lentejas? Porque se cansa. Y te voy a decir una cosa, nunca tomes decisiones en momentos de cansancio. Lo voy a repetir, nunca tomes decisiones en momentos de cansancio. Por ejemplo, a veces hay parejas que pelean, discuten. Y entiendo que en ese momento te sientes triste, te sientes tal vez, qué sé yo, enojado, molesto. Y muchas veces sales al trabajo, sales a la calle y de pronto, ¡pum!, aparece un plato de lenteja. ¿Aló? Y aparece por ahí un plato de lenteja. Y tú estás enojado, cansado, molesto. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? El plato de lentejas está ahí, listo, puede ser tuyo. Y tú muchas veces tomas decisiones así cansado. Cuando tú te sientas cansado, cuando te sientas exhausto, tú solo tienes un refugio, la presencia de Dios. Cuando te sientas cansado, agotado, has peleado, estás enojado, ven donde Dios, levanta tus manos, ándate al malecón. Si quieres gritar, grita. O levántate de mañana, sal a trotar. Y mientras vas trotando, vas hablando con Dios. Pero si te vas a desahogar ese dolor, ese cansancio, esa tristeza y aún esa necesidad, hazlo en Dios y Dios te levantará y Dios te fortalecerá para que no vendas el privilegio que Dios te ha dado por algo que no vale la pena. ¿Cuándo decimos amén? Mira a alguien y dile, lo que Dios te ha dado es grande. ¿Cuándo decimos amén? El placer se esfuma. ¿Aló? Es un momentito, nada más. Y yo le digo a los jóvenes, no vendas. Y les digo esto con el amor de Dios y con el mayor respeto. Si aquí hay una joven que es virgen, que es doncella, yo te digo, no vendas por un plato de lenteja el privilegio de llegar virgen al matrimonio. ¿Cuántos dicen amén a eso? No lo vendas. No. Guárdate. Guarda el privilegio que Dios te dio, para que puedas bendecir a muchos y ser ejemplo para muchos. No podemos cambiar lo eterno por lo temporal. No podemos cambiar lo eterno por lo temporal. ¿Por qué? Por tomar una decisión locamente, movido por la euforia, movido por el cansancio o movido por la necesidad. No, mi hermano. Cuando te sientas cargado, yo te voy a decir lo que tienes que hacer. Llega a tu casa, abre la llave, pero bien helada, y báñate con agua helada. De verdad, dúchate, hermano, y te vas a sentir relajado, tranquilo. Luego, si tú quieres levantarte en la mañana, sale a trotar. Trota, descarga eso que está ahí. Habla con Dios principalmente. Que dice la Biblia, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Echa sobre Dios tu carga, tu preocupación, tus problemas. Él te va a sustentar. ¿Aló? Amén. No te refugies en el alcohol. No te refugies en el pecado. No te refugies en la discoteca. No te refugies en el adulterio. No, refúgiate en Dios. Refúgiate en la palabra. Esaú cometió el error más grande de su vida. Tanto así que la Biblia dice que Esaú luego buscó al padre para que lo bendiga. Y el padre ya no lo pudo bendecir. ¿Por qué? Porque vendió su primogenitura por un plato de lenteja. Toca a alguien y dile, un plato de lenteja no es nada. ¿Cuántos dicen amén?
esa secretaria que te está tentando, ese es un plato de lentejas que no vale nada. Tu esposa vale oro porque es una bendición para tu vida. ¿Cuántos decimos amén? Aleluya. Mis amados hermanos, no cambies lo eterno por lo temporal. La Biblia dice claramente, Primera de Juan, ven conmigo, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Primera de Juan, búscalo. Capítulo 2, versículo 15 al 17. ¿Lo tiene? Búsquelo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Ahí está, en las pantallas. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Cuántos de los que están aquí aman el mundo? No puedes amar al mundo. Mira al que está al lado, dile, no puedes amar al mundo. Porque el amor de Dios está en tu vida. ¿Cuántos tenemos el amor de Dios? Entonces el mundo no existe para ti. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, ¿qué hay en el mundo? Deseos de la carne. Deseos de la carne. Diga conmigo, deseos de la carne. ¿Qué son los deseos de la carne? Gálatas 5, usted puede leerlo. Ahí está enumerado. Pero uno de los deseos de la carne es la borrachera, el adulterio, la fornicación, las drogas, etc. Eso es deseos de la carne. Y hay que reconocer que la carne quiere. ¿Aló? Esto es una lucha. Al menos si usted viene del mundo donde usted tomaba todos los fines de semana y usted ve por ahí unas bielas heladitas y usted está que lucha y se le hace agua. Pero esos deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene de Dios. ¿De dónde proviene? Del mundo. Y del mundo viene del diablo, del infierno. No proviene de Dios. Versículo 17. ¿Y el mundo qué pasa? ¿Y el mundo? Mira al que está al lado, dile, el mundo y sus deseos van a pasar, van a acabarse. ¿Cuántos dicen amén? El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ese permanece para siempre. Yo no sé usted, pero yo quiero permanecer para siempre. Y yo te motivo a no vender tu primogenitura por un plato de lenteja. ¿Cuántos decimos amén? Ponte de pie en esta preciosa tarde. No cambies la herencia de Dios por un momento de placer. No lo cambies. No lo cambiemos. No lo cambiemos. No lo hagamos. Porque el mundo pasa y sus deseos. Pero el que haga la voluntad de Dios, ese va a permanecer para siempre. Levanta tu mano y eleva una palabra de agradecimiento. Y dile, Señor, gracias por esta palabra. Y ¿sabes qué? Dios me muestra ahora mismo que aquí hay gente que